Ok, entonces directamente, ¿no? Aquí con el primer problema que nos propone la guía, que es este de aquí, dice, de acuerdo con la gráfica, indica en qué intervalo el móvil adquiere una velocidad constante. Entonces, en esta primera pregunta, lo que tenemos van a ser los tipos de movimiento más comunes y los esenciales que estudia la física, ¿no? Para eso vamos a estudiar estos dos, que son los principales, el MRU, que le vamos a nombrar el movimiento rectilíneo uniforme, que es este de aquí, y el MRUA, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una de las maneras de representarlo es a través de gráficas, justo como lo estoy haciendo en la diapositiva. Es importante identificar qué es lo que estamos graficando, que en este caso, si se dan cuenta, en el eje vertical tenemos la distancia y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Lo mismo pasa con la gráfica de acá, tenemos la distancia y tenemos el tiempo. La característica que, que tiene el movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad no cambia, siempre es la misma. La manera de graficarlo, como lo podemos ver ahí, es una línea, ¿no? Y si nosotros tenemos líneas cada vez más inclinadas, como las que estoy dibujando, esto va a querer decir que la velocidad es mayor, ¿no? Entre más inclinada esté la línea, la velocidad va a ser mayor, entre menos inclinada esté la línea, la velocidad va a ser menor, hasta que lleguemos a una línea completamente horizontal, en cuyo caso la velocidad va a ser nula. Es decir, en ese caso no habrá movimiento. En el caso del lado derecho, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que va a ser constante es la aceleración. Es decir, aquí la aceleración siempre va a ser la misma, va a haber un cambio en la velocidad y el cambio en la velocidad va a ser siempre el mismo, ¿no? Por eso dice aceleración constante. Vamos a tener otra forma de representar este tipo de movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado, con otro tipo de gráficas, que lo pongo en esta de acá. Ajá. Eh, Nada más que aquí hay una situación, ¿no? Si se dan cuenta, ahora estoy graficando la velocidad en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. En el caso anterior era distancia contra tiempo, ¿no? Ahora estamos graficando velocidad contra tiempo. En este caso vamos a tener tres posibilidades, que sería esta primera de aquí, que es esta línea. En este caso tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ajá. Podemos tener una línea completamente horizontal, que es como la del medio. En este caso vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso de acá vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también. Ajá. Entonces recuerden que el acelerado es el de aceleración constante y este de aquí es el que tiene la velocidad constante, ¿no? La diferencia entre el primero y el tercer caso es el tipo de aceleración. En el primer caso vamos a tener una aceleración positiva, es decir, la velocidad va aumentando, aumentando, aumentando. En el caso número 3 vamos a tener una aceleración negativa, es decir, la velocidad va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo gradualmente. ¿Vale? Entonces, esta es otra forma de representar este tipo de movimientos y su representación gráfica. Ok, estos son, digamos, los temas que intervienen en este primer ejercicio. Vamos a responderlo ya de acuerdo con lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, hagamos el análisis de esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos la gráfica. Vamos a ver, estudiar los casos, ¿no? En este primer caso tenemos como una parábola. Entonces, ¿qué tipo de movimiento sería ahí? ¿El rectilíneo uniforme o el uniformemente acelerado? Uniformemente acelerado. Exactamente. Entonces aquí tenemos uniformemente acelerado.
Aquí tenemos una recta. Vamos a pintarla de otro color. Aquí tenemos una recta. ¿Qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo uniforme. Exactamente, rectilíneo uniforme. Luego, acá vamos a tener otra parábola y otra parábola más, ¿no? Nada más cambia de sentido. Entonces, en toda esta parte volvemos a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ver qué es lo... Ay, perdón. Vamos a ver qué es lo que me está preguntando el reactivo, ¿no? Dice, de acuerdo con la gráfica, indica en qué intervalo el móvil adquiere una velocidad constante. Entonces, ¿cuál de estos dos movimientos era el que se caracterizaba por tener una velocidad constante? ¿El uniformemente acelerado o el rectilíneo uniforme? Es el rectilíneo uniforme. Exactamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta parte es la que me va a decir la respuesta correcta. Simplemente identificamos el intervalo en el eje horizontal, que sería este de aquí. Por lo tanto, la respuesta sería de 4 a 8, lo cual lo encontramos en el inciso B. Aquí es en donde tenemos una velocidad constante.